Hace unos días ya que aquí en Colombia se presentó un temblor, ¿lo recuerdan, cierto? Un temblor que afectó bastantes, digamos que bastantes municipios. eh, Algunos lugares fueron muy afectados. Y también lo que fueron estructuras, casas, todo eso, hubo muchos daños a causa del temblor. Son cosas que, a pesar de que la ciencia ha avanzado y que podemos de pronto determinar cuando se acerca, es muy difícil, digamos, que evitar los daños. Así que voy a pedirles algo que usualmente no hago y quiero hacerlo el día de hoy. Y si a usted le gusta esto que vamos a hacer el día de hoy, lo vamos a hacer nuevamente en alguna otra ocasión, no muy cercana. Así que voy a pedirle a Juanita que busque la imagen número uno, que busque la imagen número uno, y vamos a tomar este pasaje. Quiero que usted se enfoque muy bien en este pasaje, que es el de Salmos 46, y que usted lo mire en su Biblia. Salmos 46, lo mire en su Biblia. Su Biblia seguramente, lo más seguro es que sea Reina Valera o que sea Nueva Traducción Viviente, este tipo de traducciones. No vamos a ir a juzgar nada, ni texto crítico, ni nada de esto. Quiero que miremos simplemente una parte del pasaje. Salmos 46, y vamos a ver el verso 1. Y quiero decirle algo, y es que en la palabra del Señor, cuando nosotros vamos, y voy a hablar muy corticamente esta parte, no quiero que usted se sienta ofuscado por esto, hay hermanos que casi no les gusta, pero quiero decirle que en el caso de la palabra del Señor, que fue escrita en hebreo, ¿sí? La palabra fue escrita en hebreo. El verso que para nosotros es el verso 1, para ellos en realidad es el verso 2. El verso 1 es el título. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en el verso 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, lo que para nosotros es el verso 1. Pero yo quiero decirle algo, y es que quiero que usted lo voy a leer, no lo voy a leer en hebreo, les vuelvo y digo, no quiero incomodar, quiero leerle lo que dice la palabra del Señor en su traducción original, ¿sí? Y dice de esta manera: el Dios nuestro es nuestro refugio, es fuerza y ayuda en los apuros. En gran manera es fácilmente hallado. Amén. Eso dice la palabra en el original. Únicamente tenemos una diferencia, y es que la palabra nos dice que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero la palabra que ocupa en este caso en el hebreo es una palabra que es matzah y significa ser hallado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio y es fácilmente hallado. Si usted lo ve en la pantalla, usted va a ver la palabra que está en hebreo. Y usted va a decir, bueno, pero yo veo solamente unas figuras ahí y todo eso. No, no vamos a comenzar digamos que a enfocarnos en ese tema del hebreo más allá que de la palabra. La raíz de la palabra matzah, ¿sí? La palabra que nosotros encontramos ahí es nimtzah, usted la va a ver en la pantalla, y significa hallar o encontrar. Y esto va a ser mucho más fácil entendible si usted me acompaña a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio 4:29. Y voy a pedirle el favor a mi hermana Ana Lucía que me ayude con la lectura fuerte de ese pasaje. Deuteronomio 4:29. Amén. Y de toda tu alma. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, mire este pasaje lo que dice. En esta versión dice, pero si desde allí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás. En la Reina Valera creo que también dice, así dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esta, mi hermano, esta es la misma palabra que nosotros estamos usando, que estamos viendo, es la misma raíz hebrea. Voy a pedir que pongas la segunda imagen.
Y seguimos con esa misma raíz. La palabra que ocupa ahí es matzata, matzata. Pero esa palabra es exactamente la misma raíz que estábamos viendo en Salmos. Aunque en Salmos nos habla de una tribulación, ¿sí? Usa la misma raíz de la palabra de lo hallarás, de encontrar. ¿Esto qué nos quiere decir? Si usted se da cuenta, antes de esta frase dice, pero si desde allí buscas a Jehová, si lo buscas, lo hallarás, ¿sí? Pero es una diferencia con lo que nosotros estábamos viendo en el caso del temblor, del terremoto que estábamos hablando. Imagínese que usted está allí en los escombros y está esperando ser encontrada por el rescatista para que pueda ser rescatada. Usted está esperando ser encontrada. Pero quiero decirle algo. Cada uno de nosotros, si estuviéramos en ese momento, debemos entender que aunque nosotros estuviéramos en los escombros, Dios está ahí para nosotros. Dios no necesita que nosotros comencemos a hacer bulla para que Él nos encuentre. Nosotros no necesitamos que haya un aparato especial para poder ser encontrados. Nosotros no necesitamos nada de eso, porque el Señor está ahí todo el tiempo. Él está ahí. Muchas veces nosotros estamos esperando como el niño, y acá vamos a pasar a otra ilustración. Y a veces estamos esperando como el niño que está jugando con su papá, con su mamá, con sus hermanos, está jugando a las escondidas. Y el niño va y se esconde. Y al principio quiere que no lo vayan a encontrar. Dice, uy, que no me vayan a encontrar para durar harto tiempo buscándome. Pero después de un rato, el niño quiere ser encontrado. Al principio, el niño está contento porque no lo encuentran. Pero después el niño quiere ser encontrado, ¿sí? Y escucha la voz de quien lo está buscando. Entonces imagínese de pronto, está el niño ahí escondido y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y escucha la voz. Pero ya después de un rato que no ha sido encontrado, dice, quiero ser encontrado, ¿sí? Lo que a veces nosotros pensamos es que para Dios es así, que para Dios nosotros tenemos que hacer muchas cosas para poder encontrarle a Él. Pero a veces nosotros debemos entender que Dios está siempre ahí, donde nosotros estemos. Nosotros veíamos un pasaje hace un tiempo, y ese pasaje era cuando decía el Señor, bueno, estábamos mirando en específico que el Señor está en lo secreto, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque nosotros estemos en un lugar donde nosotros pensamos que es prácticamente imposible que el Señor sepa que nosotros estamos ahí, no es de esa manera, porque Él lo sabe todo. Él sabe dónde estamos. Él que nos está pidiendo a través de su palabra el día de hoy. Nosotros decimos en Salmos 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro pronto auxilio. Pero nosotros no podemos esperar a que Él nos encuentre a nosotros, sino que la palabra del Señor lo que nos está hablando en el idioma original es que Él puede ser hallado y que Él puede ser encontrado. Que Él está ahí para que nosotros podamos encontrarlo. Cuando yo veía esta palabra y comencé a leerla y decía, no me cuadra el original, no me cuadra con la traducción. Decía, no me cuadra. Y cuando comencé a enfocarme en esta palabra, dije, bueno, esta palabra debe estar en otras partes de la Biblia, usando la misma raíz. Y fue cuando me dirigí a Deuteronomio, pon Deuteronomio nuevamente, cuando fui a Deuteronomio y encuentro la misma raíz de la palabra, y me doy cuenta que dice que Él puede ser hallado, que Él puede ser encontrado si nosotros lo buscamos. Si buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás. Él está ahí para nosotros. Viendo esta palabra, más allá de comenzar a hacer una exégesis completa del hebreo, es darse uno cuenta de que el Señor siempre está para nosotros. Ahora, ¿qué tal si regresamos nuevamente a la ilustración que hacíamos de aquel rescatista que está buscando a la persona? Nosotros no podemos perder la fe, independientemente de lo que nos esté sucediendo, independientemente de lo que nos esté pasando, independientemente de todas las pruebas. No tenemos que preocuparnos porque Dios nos encuentre. Y esto tal vez a usted que le voy a decir, tal vez esto sea un poco incómodo para usted, porque para mí en algún momento lo fue. Pero es que usted, inclusive estando en el pecado, en el peor pecado del mundo, si usted levanta sus ojos y busca a Dios, lo hallará. Alguien llegaba y decía, Dios está en todo lugar, pero en el infierno no puede estar. Y quiero decirle algo, que la palabra dice que Él sí está en todo lugar,
y que Él bajó hasta los lugares más profundos, dice la palabra del Señor. En cualquier lugar lo podemos encontrar, Él está ahí. Él está ahí, si nosotros le buscamos. Obviamente es diferente la causa cuando nosotros estamos en pecado, de que podemos buscarle y podemos hallarlo a Él. Él se va a dejar encontrar. Y la mejor traducción para estas palabras que hemos estado viendo es que Él permite ser encontrado. Nosotros podemos encontrar a Dios. Y este verso de Deuteronomio es muy bonito porque dice: si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Qué tal si buscamos otro pasaje donde está esta misma raíz de esta palabra? Y es Segunda de Crónicas 15:4. Voy a pedirle a mi hermana Andrea que nos ayude a leer ese versito. Es solamente ese versito. Segunda de Crónicas 15:4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue al lado de él. Amén. ¿Va conmigo en la misma línea de lo que estamos viendo? Voy a pedirle, si Juanita voy a pedirle que sea muy veloz con esto y vamos a hacer un paralelo con estos dos. Aún no vayas a cambiar. Este es lo primero que vamos a mirar. Y es que en Segunda de Crónicas, lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice: por cuando en su tribulación, estamos encontrando nuevamente algo similar a Salmos 46, ¿cierto? ¿Recuerda lo que decía Salmos 46? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Y recuerda lo que vimos en Deuteronomio. ¿Qué decía Deuteronomio? Deuteronomio está diciendo que si nosotros lo buscamos, lo hallaremos. Amén. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón. Amén. Y ahora, ¿qué nos dice Crónicas? Segunda de Crónicas 15:4. Nos dice: pero cuando en su tribulación, nuevamente encontramos, cuando usted está ahí en los escombros, cuando está ya metido en los escombros, cuando está ya sepultado, ¿sí? Cuando en su tribulación se convirtieron, ¿a quién? A Jehová, el Dios de Israel. ¿Y qué hicieron? Lo buscaron. Ellos, ¿qué? Lo hallaron. Amén. Lo hallaron. Volvemos a ver exactamente lo mismo. La palabra del Señor nos dice que debemos buscar al Señor para hallarlo. Por eso decía que deseaba tocar únicamente un puntico, un momentico, solo un poquito, y por eso no seguí pidiéndole a Juanita que siguiera poniendo las diferentes palabras que están en el idioma original, en el hebreo, que vienen de esa raíz. Porque si usted lo mira, el enfoque de estos tres pasajes es exactamente el mismo. Que si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a hallar. Si nosotros nos encontramos en los lugares más recónditos y más escondidos, ahí va a estar Dios. Si nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar. Si nosotros estamos en un temblor y pasa el temblor y nosotros estamos entre todos los escombros, estamos esperando: Señor, Dios, encuéntrame, sálvame. Cuando nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar porque Él está ahí. Esa es la confianza nuestra. Pero nuestra confianza no solamente se basa en eso. Nuestra confianza se basa en creer que su palabra es completamente real y que el Señor cumple lo que Él dice. Ahora, lo vamos a trasladar a este momento, cuando tenemos dificultades. No esperemos que el Señor automáticamente nos saque nuestras dificultades. Busquémoslo y lo hallaremos. En todas las cosas que a nosotros nos suceden en nuestro diario vivir, porque a nosotros nos suceden muchísimas cosas. La vida del cristiano no es una vida en un jardín de rosas, donde todo es espectacular. La vida del cristiano tiene muchas dificultades. Dificultades en nuestro entorno, dificultades en nosotros mismos, en nuestra economía, dificultades en nuestra salud, dificultades en tantas cosas. Y estamos ahí metidos nosotros entre esos escombros.
y nos quedamos esperando que el Señor nos saque. Pero ese es el momento para que nosotros lo busquemos. Si lo busquemos, lo vamos a hallar. Eso nos dice la palabra. Dice, y le buscaron y él fue hallado por ellos. Y si usted lo lee, no sé si de pronto tengamos una versión que sea una versión, voy a buscarlo yo aquí en mi Biblia, voy a buscar una versión mucho más reciente a la que estamos viendo ahí, porque quiero que veamos algo. En el mismo pasaje de Segunda de Crónicas 15:4, y quiero que lo comparemos para que veamos la diferencia de lo que se está diciendo. En la Reina Valera dice, y lo buscaron y él fue hallado por ellos. Y si nosotros lo leemos en la actualidad, nos va a sonar como raro. Y él fue hallado por ellos. Y él fue hallado por ellos. ¿Qué dice una versión más actual? Dice, pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, el Dios de Israel, lo buscaban y lo encontraban. Si usted mira la pantalla, está una versión, en la pantalla va a encontrar una versión que debe ser la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Y se da cuenta, compárelo con su Biblia. No estoy diciendo ni atacando ninguna de las versiones bíblicas. Lo que le estoy diciendo es que la versión Reina Valera es la versión más cercana a las iglesias usualmente, ¿sí? Pero hay veces que su lenguaje es un lenguaje de los 60s. Y si usted lo mira en la actualidad, dice que él fue hallado. Y en esta versión dice, lo buscaban y lo encontraban. Amén. Y la versión Kadosh dice, pero cuando en su aflicción ellos se volvían a Yahvé, el Elohim de Israel, lo buscaban y ellos lo encontraban. Cada vez que lo buscaban, encontraban de Dios. ¿No le parece eso hermoso? ¿No le parece eso hermoso? A veces uno lee la Biblia y nosotros tenemos una costumbre de leerla y a veces hay palabras en un solo versículo, una palabra que le hace a uno comenzar a enlazar y decir, el Señor, como es en este caso, el Señor está ahí todo el tiempo, pero dependemos de buscarle a Él. Tenemos que buscarle. La exégesis normal, bueno, voy a hacer una pequeña anotación. Dice que un estudio bíblico tiene soporte si tiene al menos 3 pasajes que concuerden. En este caso nosotros tenemos ya 3 pasajes que nos llevan a entender que la raíz hebrea que ocupa esta enseñanza nos lleva a entender que el Señor, esto es lo más importante que tenemos que entender, es que el Señor está en todas partes, todo el tiempo. ¿Amén? ¿Listo? Si nosotros tenemos eso claro como fundamento, esta enseñanza va a ser de mucha bendición. Primero, el Señor está en todas partes, todo el tiempo. No hay un lugar donde Él no esté. No tenemos que ser como el niño, estar esperando a que el Señor en algún momento nos encuentre. No, porque hasta en el lugar más recóndito donde estemos escondidos, Él va a estar ahí. Y es importante que nosotros entendamos algo. Hay algo muy maravilloso que yo he escuchado muchas veces. Hay personas que llegan y dicen, no, tengo todos estos problemas, tengo todas estas dificultades, muchas veces económicas, tengo todo este problema con el dinero. ¿Y por qué no le pide al Señor? No, el Señor ya lo sabe. Claro, el Señor lo sabe porque Él estaba ahí cuando usted comenzó a tener esas dificultades. Pero Él, ¿qué es lo que desea? Que le busquemos. Eso es lo que Él desea. Y si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. En esos lugares, en esas dificultades que nosotros tenemos, que muchas veces estamos, inclusive se nos derraman nuestras lágrimas, el Señor está ahí. Debemos buscarlo y lo vamos a hallar. El Señor solamente está esperando que nosotros hablemos con Él. A mí me parece esto tan maravilloso, porque aquí no hay ningún tipo de restricción.
porque en Segunda de Crónicas dice que cuando estamos en tribulación, y es lo mismo que dice Salmos. Hay personas que están en pecado, que están cometiendo equivocaciones. Hay cristianos que se van al mundo y piensan que allí no está el Señor, pero el Señor está en todas partes. Y no hay tiempos para el Señor, unos tiempos en los que Él está y unos tiempos en los que Él no está. Él está todo el tiempo y podemos hallarle. Amén. A mí me parece esto maravilloso. Yo lo vi y me pareció tan hermosa la palabra del Señor. Dije, cuán hermosa es la palabra de nuestro Señor. Quiero pedirle que me acompañe, porque es algo que he tratado de hablar mucho acá en la iglesia, enfocarlo mucho. También cuando doy enseñanzas, que a veces no, pues acá estamos dando una predicación, pero a veces cuando doy enseñanzas me gusta enfocarlo mucho. Y es el tema de entender que cuando nosotros nos muestran algo en la palabra, ¿sí? Y eso que nos están mostrando en la palabra únicamente está en el Antiguo Testamento, debemos tomarlo con mucho cuidado, ¿sí? Porque ahora no vivimos en la ley, ahora vivimos en la gracia. Así que voy a pedirle que me acompañe a confrontar estas palabras que vimos a Romanos capítulo 8. Amén. Romanos capítulo 8. Y vamos a ver qué nos habla Pablo sobre esto. Vamos al verso. Miremos primeramente. Vamos a ver el verso 37. Romanos 8:37. Miremos primero esta parte y luego miramos el. Hay algo más también, pero vamos a iniciar por esta parte. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Bueno, acá hay que hacer una distinción y es la siguiente. Nosotros no somos vencedores por nosotros mismos. O sea, ninguno de nosotros es vencedor por sí mismo, es por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. ¿No le parece eso hermoso? Porque si usted mira, dice, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, encontramos nuevamente tribulación. ¿Recuerda Salmos 46? Que decía, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otra vuelta. ¿Quién es el que, quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas somos más que vencedores? En tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo... Miren, hermano, acá está siendo muy claro porque nos está diciendo muchas cosas que si comenzamos a mirarlas parte por parte, nos vamos a dar cuenta de una distinción y es la primera. ¿Qué es? Nadie nos puede separar del amor de Cristo, ni en tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Todo esto nos está hablando de las aflicciones del cristiano. Aflicciones del cristiano. No son las aflicciones de la vida normal, cotidiana, no. Nos está hablando de las aflicciones del cristiano. Que el cristiano tiene tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, porque está siendo atacado, ¿sí? Pero luego vemos en el verso 38 y nos dice, ni la muerte ni la vida. Esto no nos puede separar del amor de Dios. O sea, inclusive aunque nosotros vayamos a la muerte, si nuestra seguridad está en la salvación de Cristo, nosotros vamos a estar con Él, a pesar de la muerte. Amén. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Mi hermano, acá no nos están hablando del reino del cielo, nos están hablando del reino caído. Nos dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nos está hablando de los tres niveles que tienen
los ángeles caídos. ¿Usted lo sabía? Ángeles caídos, principados y las potestades. En otro pasaje nosotros lo encontramos como las huestes de maldad, los principados y las potestades, ¿sí? O sea, nos está diciendo que ni la vida ni la muerte, ni los ataques del maligno, o sea, ni los ataques del diablo, porque el diablo ¿con quién nos ataca? Con los ángeles caídos, con los principados y con las potestades, ¿sí? Él está influyendo, no solamente influye en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de principados y cuando hablamos de potestades, hablamos de la influencia del diablo en los gobiernos, porque él también influencia a las autoridades. La obra del maligno se está realizando en la actualidad. Amén. Pero ninguno de esos ataques nos puede separar de Dios. Al cristiano, y quiero hacer esta acotación muy importante, ya que pues tengo la oportunidad de decirlo. Un cristiano puede ser atacado por influencias demoníacas. Puede ser atacado. Puede ser influenciado. Pero un cristiano no puede ser endemoniado. Porque en el cristiano, en sí mismo el cristiano, ¿habita quién? El Espíritu Santo. Si en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo, no puede entrar un demonio en nosotros. Ningún cristiano puede ser endemoniado. Cuando una persona se expulsa de una persona un demonio, es porque la persona no tiene el Espíritu Santo dentro. Porque no hay ningún tipo de acuerdo entre el cielo y la tierra, ni hay ningún tipo de acuerdo entre la luz y la oscuridad. No hay acuerdo. Amén. Entonces, ni siquiera, aunque nos estemos siendo atacados por el diablo, podemos ser separados de Dios. Amén. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni las cosas que nos están pasando nos pueden alejar de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente somos como el niño que se está escondiendo. Si nosotros somos ese niño, debemos entender que el Señor está allí. Y cuando nosotros pensamos que no está, es porque nosotros no estamos buscando. Porque si lo buscamos, lo vamos a hallar. Amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada que nos pueda separar de Dios. Si nosotros tenemos el deseo de hallar a Dios, lo vamos a hacer, lo vamos a hallar si lo buscamos. Amén. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Esto es para que nosotros veamos, y por eso no quise quedarme mucho tiempo en hacer una exégesis de las palabras en el idioma en el cual se escribió la palabra, en el hebreo. Porque la palabra simplemente nos muestra, ¿sí? Nos muestra ella misma a qué se quiere referir el autor. Amén. ¿Y qué dice Mateo 28:30? Perdón, Mateo 28:20. Discúlpenme, Mateo 28:20. Si usted lo nota, es el último versículo del capítulo, perdón, el último versículo del libro de Mateo. Amén. Mateo 28:20 dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Estamos haciendo completamente un recorrido donde la misma palabra nos está respondiendo. Salmo 46, ¿qué dice? Que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y Él está presente cuando le vayamos a buscar. Vamos a Deuteronomio. Y cuando vamos a Deuteronomio, ¿qué nos está diciendo? Que si lo buscamos, lo vamos a hallar. Porque eso pasó con el pueblo. Si lo busca, lo va a hallar. Si vamos a Crónicas, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar. Pero cuando vamos ya a la gracia, al Nuevo Testamento, lo que nos está diciendo Pablo es que no hay nada que nos pueda separar de Dios. O sea que Dios está ahí, ¿qué? Siempre. Si lo buscamos, lo vamos a hallar. Él está ahí siempre. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No lo hay. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Eso nos dice Mateo. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos hace responder muchas preguntas. El Señor nos responde a través de su palabra. Y tal vez usted lo ha escuchado. Si usted lo conoce, si usted lo ¿ha escuchado el nombre Emanuel? ¿Emanuel? ¿Y recuerda qué significa Emanuel? Dios con nosotros, amén. Y usted sabe que Emanuel, que significa Dios con nosotros, es el título, uno de los títulos de nuestro Señor Jesús. Él es Dios con nosotros. Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza de Salmos, este es el mismo Dios que nos está hablando en Mateo 28:20. Nuestro Señor Jesús hablándonos a nosotros, Dios mismo, hecho carne, diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta su propio nombre, Emanuel, es Dios con nosotros. Porque es que la Biblia no son solamente versos separados, mi hermano. No son versos separados. La Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Y no hay ningún pasaje que vaya uno en contra del otro. Toda es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Si usted va a Juan 1:1, va a tener la respuesta. Juan 1:1 nos dice quién es la palabra. Por eso la palabra no se contradice. Porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era. Amén. A mí me parece hermoso porque, y no voy a ahondar más con este tema de las traducciones, pero la traducción del griego que habla de logos, que es el verbo, el logos, en la versión griega dice: en el principio era el logos estaba con Dios, y nosotros lo leemos como: y el verbo era Dios. La versión en griego dice: Dios era el verbo. En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Por eso la palabra no se contradice, la palabra es única, una misma, y tiene un solo autor. ¿Usted sabe quién es el autor de la Biblia? Dios. La palabra es Jesucristo mismo. Por eso es hermosa la palabra. Quiero ya finalizar, vamos a finalizar esta enseñanza. Y no sé, hasta este momento, ¿les ha gustado la enseñanza? ¿Les ha gustado? Amén. Muchas veces hay hermanos que son no les gusta mucho que se toque la palabra en otro idioma, que se hable de qué es lo que dice en hebreo, qué es lo que dice en griego. Hay hermanos que no les gusta mucho, por eso no me extendí mucho en esa parte, porque nos da simplemente una vista, una panorámica para entender un poquito más la palabra y para ver lo hermoso de lo que es que cada una de las palabras vienen desde una raíz que puede ser conjunta o entendida a través de varios pasajes de la palabra. Eso me parece a mí muy hermoso. Y por eso quiero que terminemos únicamente tomando en Hebreos. Quiero que me acompañe a Hebreos. Vamos a Hebreos, el capítulo 13 de Hebreos. Hebreos 13. Y va a darse cuenta que esta enseñanza que estuvimos construyendo usted y yo, que estuvimos tomando el día de hoy, va a darse cuenta que no es solamente una separación de versos, de pasajes, no, la palabra del Señor, ella misma en su contexto es un núcleo completo, único. Y dice Hebreos 13, el verso 5. Y usted se va a maravillar, no sé si usted se llega a maravillar tanto como me maravillo yo con la palabra. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Salmos 46. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. Amén. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿No le parece eso maravilloso? A mí me parece muy hermosa la palabra, porque es que
todo nos está mostrando el todo de la palabra. Ahora, ¿cómo podemos estar en Hebreos 13:5 y tener un contexto con Salmos 46? Cuando estamos hablando que Salmos 46, los salmos fueron escritos, ¿sí?, en su mayoría en el tiempo de David. Digo en su mayoría porque también hay salmos de Moisés, ¿no? Pero en su mayoría fueron escritos en el tiempo de David. Y estamos leyendo exactamente lo mismo en Hebreos. Más de 1000 años después. Aproximadamente tendríamos que hacer cuentas exactamente cuánto. Pero la monarquía, lo que fueron los reyes, fueron en el año 1000 antes de Cristo. Y estamos hablando de Hebreos, que fue escrito después de la muerte del Señor, en el primer siglo. Y estamos hablando de más de 1000 años y encontramos exactamente la misma palabra, sin modificación. ¿No le parece eso hermoso? Porque si la palabra simplemente hubiera sido escrita por varios hombres, no concordaría la palabra. Pero aunque los escritores fueron varios, el autor fue uno solo, fue Dios. ¿Qué nos muestra entonces la palabra? Más allá de maravillarnos con que todo concuerda, y es que nuevamente vemos, el Señor es nuestro ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, pero lo que me está diciendo al inicio es que Él no nos desamparará ni nos dejará. Esa es la respuesta. Pero el Señor no nos va a desamparar ni nos va a dejar. ¿En qué ocasión? Y volvemos a Salmos porque cerramos acá nuestra enseñanza. Salmo 46. No temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Nuestros hermanos en Japón dicen esto, nuestros hermanos cristianos en Japón dicen esto: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué digo que nuestros hermanos en Japón dicen esto? Porque en Japón, allá, la mayoría del tiempo son atacados por algo que se llaman maremotos. Y ellos que dicen, aunque bramen y se turben las aguas, nosotros no temeremos. ¿Qué estaba diciendo Colombia hace unos días? No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque hayan erupciones. Acá en Colombia hubo alguna vez lo de Armero. Fue una erupción. Arrasó completamente con Armero. Pero a pesar de eso, no temeremos. No temeremos, porque Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Pero más que todo, porque si nosotros lo buscamos, ¿qué? Lo hallaremos. Ya en este momento yo ya me siento satisfecho y feliz de su respuesta. Sé que esta enseñanza fue tomada en su corazón porque ya usted sabe que si nosotros buscamos a Dios, le vamos a hallar. Esté donde esté, Él está en todo lugar, siempre para nosotros. Póngase de pie, mi hermano.